A tiempo real. El artista Vicente Ruiz nos moviliza desde el presente e invita a observar, desde una vista aérea y a tiempo real, el under de los 80 y el contexto en que se dio su acontecer, de la mano de importantes voces con quienes compartió época. A tiempo real se llama Tiempo este real. programa. Ya. Ya entiendo, tomando el tema de la performance, y son los primeros invitados que tengo para empezar esto, que son 10 o 12. ¿no? Y bueno, seguro que los vamos a presentar en off, ¿no? O sea, con algo escrito, pero me parece alucinante estar conversando con ustedes por distintas razones. No, y gracias por invitarnos, muy extraño el lugar y muy lindo. Y entonces la historia tiene que ver con Under, la exposición está en el museo, ¿no? Entonces, Under con A. Under con A, sí. Y porque hubo toda una conversación al respecto, ¿no? Sobre Under con U, que era como todo este tema del colonialismo, ¿no? Luego, igual me tocó, tengo como un primer acercamiento a partir de Mala Onda, ¿no? Para que empezar como a conversar algo y que empieza como 10 días antes de la votación del plebiscito. Del ¿no? 80. Del 80. Sí, el ¿no? que nos ha reunido a todos por ahora. Claro, Digamos. entonces, Que yo jamás pensé que iba a ser tema. Sí, hoy Sí. día. ¿no? O sea, cuando lo escribí pensé que yo estaba buscando claro, una como efeméride algo, sí. que me sirviera. Para mí es como un hecho fundamental de la historia republicana chilena, ¿no? O sea, como el 11 de septiembre, este plebiscito, luego este otro que es como un facsímil del otro, y también el golpe de Estado democrático de Piñera, ¿no? ¿Entiendes? En democracia, o sea, son como los últimos hitos de la historia de Chile, ¿no? Y entonces me gustaría como... ¿Cómo fue gravitando eso en tu novela esta? Porque creo que tiene mucho que ver con lo que... Nunca nadie me lo ha preguntado, porque realmente cuando uno habla de libros te preguntan de cualquier cosa menos del libro. La verdad es que fue algo que me salvó porque yo estaba escribiendo más o menos ambientado en el plebiscito que venía, del 88. Ah, ok. Ya. Y mi personaje era mayor, estaba en la universidad, se parecía mucho más a mí, Claro. a cómo era yo el que estaba en ese momento. Y Matías, el personaje Matías. de Mala Onda, Y me ¿no? parecía que en un momento que estaba un poco viejo para recién como que se le cayera el tejo. Claro. Entonces me parecía que ya habían pasado suficientes cosas, entre otras cosas haber pasado por Matucana, que yo siempre a Matucana y al mundo tuyo yo iba como esquila, como fan, claro, yo sí. iba como de cuarta fila. De hecho, Claro. te puedo contar, me da mucho miedo ir. Pero entonces en un momento me di cuenta que el personaje estaba un poco grande para recién como captar que había algo corrupto en Chile. Pero Entonces, hay como una... claro, entonces pensé qué pasaría y de repente dije, ¿qué pasa si lo hago más chico? Ajá. Y ahí me acordé del plebiscito, el 80, dije yo, Ya. y como yo ya sabía cuál iba a ser El que iba a ganar. quién iba a ganar, Claro. entonces dije, aquí puedo hacer un truco y puedo saber como, que yo ya sé, y Claro. me pareció que había una cosa como de podridumbre, y yo además yo sé la idea de que efectivamente Pinochet ganó, Sí. a diferencia de otras personas que creen obvio que no. Ahora está demostrado. Ya, perfecto, pero Ahora alguna con gente este- que con este insistía, plebiscito claro. Ahora quedó Sí, demostrado sí, que sí, ganó, sí, ¿no? y ganó Porque- como de buena ley, sí, por así decirlo, no, sí. Ahora quedó demostrado. Ya, qué bueno, Sí, empezamos, sí. yo pienso eso. Sí. Yo sabía que A lo ahora mejor iba a ganar 5 el rechazo. puntos se robaron, pero... mira, ya, yo no, ya. Aposté Ya. ahí entre 10 personas en una embajada comiendo, y habían de todo tipo, constitucionalistas, de todo. Yo dije, no, va a ganar el rechazo. Dije la cantidad y Wow. en esa cantidad ganó. Conoces tu país. Entonces, claro, entonces me parece como que... Pero la historia se repite, ¿no? Ujú. Porque en el fondo quiero como llegar al punto en que fue el plebiscito el 80, que fue el año que tú naciste, ya creo, ¿no? Entonces, el 80 naciste tú, ¿no? 79, ahí. ¿Cuánto? 79, 79, en el borde. 80, claro, y entonces luego tenemos que el 83, 84 se abre el Trole, Ujú. digamos, en algo muy reciente. Y ahora, 30 años después, se hace esta retrospectiva en el museo con otro referéndum, o sea, con otro plebiscito, simultáneamente, que lo gana la misma gente, ¿no? Y entonces, ¿cómo pesan esas cosas en la conciencia de un escritor, esas conciencias mismas históricas en relación a la creación?
Bueno, a veces uno cree que uno la chunta. O sea, uno Intuye. yo creo que intuye, sí, Claro. yo creo que uno es intuitivo, sí. No está planeado. Si uno estuviera planeado, uno... Sí. Pero yo me acuerdo que yo vi una película en ese momento que se llamaba El huevo de la serpiente, Claro. Ajá. sobre de Bergman, sobre, y no le echaban la culpa como al nazismo al año 39, sino Sí. como que todo se pudrió antes. Yo quería saber como en qué momento la sociedad se podría o se corrompió o todo el mundo estaba de acuerdo o que lo o normalizaban. Ujú. Y me parecía que claro, que el 88 ya no era muy dramático que alguien se diera cuenta. En cambio el 88 me parecía que era alguien mucho más vanguardista, por decirlo más, era más fuerte romper con tu familia y decir esto está mal. En Ajá. cambio el 88 más bien era como lo obvio, quizás. Claro, sí, Ujú. bueno. ya Incluso lo hubo algo vamos- de moda el sí, 88. lo yo creo. vamos a ver Ujú. en un ratito más, ¿no? Y entonces tú y Cristian como ha hecho mucho estudio, ¿no? O sea, realmente desde la academia, ¿no? Realmente son unos estudios poderosos, encuentro yo, ¿no? Gracias. Llegué a ese mundo, la verdad, que medio de contrabando, porque si bien estoy dentro del sistema universitario, siempre Eres de fiar. me desarrollé con una conciencia muy profunda de que esos espacios de libertad de los que había gozado la generación de quienes fuimos adolescentes en los 90 se habían construido antes y se habían construido en circunstancias muy hostiles, que fueron las de los 80. Claro. Me explico, yo por edad no fui ni al Trolley ni al Garage de Matucana, me tocó la Blondie, pero sin embargo ese espacio de libertad, de respeto y de convivencia que ahí se produce no se entiende sin este trabajo de apertura que tocó temas que la política partidista tradicional había dejado arrumbado en el armario. El que dos personas pudieran bailar siendo del mismo sexo en una pista escuchando música anglo y no entendiendo esa música anglo como sinónimo de frivolidad, sino como un manifiesto de otras posibilidades y de otros discursos, Claro. no se entiende sin lo que se hizo en el Trolley y en el Garage de Matucana. Y en ese punto entra también a lidiar la obra de Alberto, mi acercamiento a ella. ¿No? Escribí sobre Alberto, de hecho, mucho antes de conocernos en Claro. persona. Y una cosa que me tocó mucho fue como sus dos primeros volúmenes, Sobredosis, Los Cuentos y Mala Onda, Claro. de algún modo instalan una pugna entre dos estilos de baile, entre el disco y el new wave. El mundo de Mala Onda, el mundo que se cae, el mundo de ese padre con estos reveses de una masculinidad que se muestra autoritaria pero que en el fondo es muy frágil, el mundo de ese colegio particular donde se forma Matías Vicuña, es un mundo que baila al ritmo de la onda disco, de los caracoles, de ese Claro. Santiago que limita con el confeti a un lado y con la escuela militar por otro. Y este chico, Matías Vicuña, en su rebelión, tengo la impresión que es una rebelión contra esa lectura santiaguina, heteronormada del disco. Y Claro. por otro lado, Sobredosis es probablemente uno de los grandes registros y reflexiones de un testigo secundario sobre esa escena de los 80, donde aparece la escena New Wave, donde aparece figurado el Trolley, el Garage, y en síntesis me da una larga vuelta para decir que para mí ese mundo de esos 80, de ese plebiscito medio siniestro, es el mundo donde se jugó el Chile actual. Ahí se consume el autoritarismo del que vemos hoy día y también se consuman los cimientos de esos pequeños espacios de libertad que nos mantienen vivos. Claro. ¿Y tú cómo Y las cosas no binarias también. Sí, sí, bueno, vamos a ir a Sí. ese punto, ¿no? O sea, y bueno, primero, antes que nada, yo más allá de mis libros o algo así, pero lo que ustedes hicieron, y por eso fue la exposición, digamos, yo lo pasé muy, muy mal antes de ser escritor, digamos, cuando Claro. yo entré a periodismo, y yo pensé que uno podía hacer como uno quería, y uno podía leer lo que uno quería, y uno podía escuchar lo que uno quería, y yo asociaba que la izquierda era extremadamente abierta, Claro. y me di cuenta que no. Claro. Y me acuerdo que no, yo tengo miles de anécdotas, pero ya la idea de escuchar música en inglés, que dice Cristian muy ligeramente, yo le digo, calma, calma. O sea, yo hice una fiesta en mi casa con música en inglés y se fueron todos. O sea, No te puedo- sí, eran por ahí imperialistas Claro. y ya más, estoy casi seguro que el hermano de Gonzalo Donoso llegó a mi Juan escuela, Pablo. Juan Pablo, que le decían el punk, que no sé si era punk, pero ya, Claro. y tenía el pelo azul y hubo una reunión del comité de la escuela para ver qué íbamos a hacer con él. Ujú. O sea, la idea era, yo por broma dije yo, por uno podríamos hacerlo desaparecer. Claro. Y no se rieron mucho. Claro.
Claro. Pero yo decía, y me dijo, ¿cómo puedes decir esas cosas? ¿Cachai? Bueno, pero ¿por qué tú estás planteando qué vamos a hacer con él? Porque a ellos les parecía que la escuela tenía que garantizar una cierta, la escuela de periodismo, digo, de la Chile, claro. tenía que garantizar una cierta, ¿cuál sería la palabra, Cristian? Tú sabes más que yo, como de pureza, Sí. como que existía un enemigo que se llamaba el pop, y el pop era un enemigo que pisa grande, ¿cómo es? ¿Cómo es la canción esa? O sea, le tenían mucho miedo a todo lo que era raro. Sí, pero yo como que en el fondo quisiera como a partir de todo tu análisis, porque has escrito y has investigado y te he escuchado y hemos conversado sobre el tema de la fiesta, ¿no? Como, y Pablo Lavín también ha conversado mucho de eso ahora con esto del under, ¿ya? Y entonces, ¿tú cómo caracterizarías a ese habitante de esta fiesta del trolley? Porque son distintos, ¿no? El del trolley y al de Matucana, ¿no? Sin duda. Quizá me resulta más fácil primero intentar comprender la lógica de cada una de sus fiestas. Lo que yo diría como bajada es que, primero lo transversal, es que en ambos lugares se cultivó como la obra probablemente más lograda, la idea de la fiesta como un espacio de declaración de principios donde los cuerpos pueden habitar el espacio y reconocerse, citando tu frase, en tiempo real. Eso creo que es una cuestión que con matices los cruza de manera transversal. Después están las diferencias. Tengo la impresión que lo que ocurre en el trolley va sufriendo una evolución. Por un lado está el proyecto de Pablo Lavín, que me parece un héroe absolutamente subvalorado, Claro. que instaló un espacio donde la línea editorial apostaba a que convergieran cosas. Lo primero que se celebra en el trolley, hasta donde yo sé, es una actividad performática de pueblos mapuches, de pueblos mapuches, una actividad con personas del PC proscritas en ese momento, y aparecen las fiestas. Y esas fiestas me gusta entenderlas como espacios donde se ensayaba un mundo de lo que podía ser posible. Claro. Y luego el segundo momento del garage de Matucana, si tuviese que rescatar algo a través de la curatoría de Jordi Lloret, es que tengo la impresión que, a diferencia del trolley donde se instala y se reifica la figura de Grifero, en el garage se mantuvo por más tiempo un espíritu de residencias transitorias donde uno podía encontrarse con tu trabajo, que organizas una fiesta memorable, la noche de Bela Lugosi. Es un fracaso increíble. Pero a veces para triunfar hay que fracasar. Sí. Esa fiesta en que se cierran las puertas y se celebra la desaparición, el secuestro de los cuerpos, era una alegoría brutal de lo que era ese Chile, Sí. que de alguna manera nos recordaba por qué vestíamos de negro, por qué bailábamos esas canciones. En el minuto no se entendió, pero el tiempo era Pero bueno, eso que tú digas sí. un fracaso y uno lo toma como un... No, como un chiste, pero es que nosotros también Pero fue extraña esa noche, porque en realidad yo estaba en Buenos Aires y entonces va Enzo Blondel y me dice, ven, hagamos algo, y yo me traigo la idea, y entonces y yo pensé, justo un año antes no era el mismo Chile, el 87 al 86, hubo un cambio, pero muy fuerte, ¿no? Entonces yo contrato todo así como un sonido para que escuchemos algo, unos discos, no sé, una cosa, hagamos unas perform, y de repente estaba lleno hasta la Alameda, y como 5 horas antes, y era una locura tan grande. ¿Y qué sentiste tú? ¿Que algo estaba pasando? No, o sea, estaba desmedida la producción. ¿Pero por qué fue tanta gente? No, eso fue como el cambio que se produjo Ya. mientras yo estaba fuera de Chile. Como que me fui de Chile en un Chile y al año ya era otro. Es que Entonces era como, ¿qué pasó? ¿Por qué la gente en tan poco tiempo, del 86, O sea, el under dejó de ser tan under. o sea, ¿cómo fue tan masivo? ¿No? Y en ese sentido, como que quisiera volver a... Sí, es que, ¿sabes qué? Ahí tengo la impresión haciendo este recorrido, que uno podría decir parte y termina contigo en estos dos hitos que elijo. El Hipólito va seguido una fiesta en noviembre del 84 y es el minuto donde mucha gente con la que he conversado de tu generación dice lo más notable de ese performance que convoca y dirige Vicente no es solo el resultado artístico, que es una lectura muchas horas sobre la que podríamos comentar horas del Hipólito, sino que sobre todo el que fue un espacio donde nos reconocimos como pares, que no estábamos solos. Claro. Y luego no circula y... Bueno, y te crece. interrumpo. Sí. Y la gente que no fue, como yo, te morías por no haber ido. Porque daba el rumor, era como la pre-Twitter, pre-Instagram. O sea, cuando se habla hoy de virus, de lo viral, era como, weón, pasó algo y nadie sabía con quién lo hizo, dónde fue, pero
parecía suficientemente real o incluso no real. Claro. Como diciendo, no, tú estabas ahí en Berlín, o sea, no me mientas, Claro. estas cosas no pasan acá. La reunión era posible. Había 1000 personas Claro. esa noche en Hipólito, o sea, era impensado. Y se iba ¿no? como modificando más. Sí, Mataban gente, Sí, y follaban. pegaban, Sí, esto y también le era pegaban. fascinante. ¿Y sabes Comían. Sí, que el Mirar había sobre- mucho de eso que yo le pegaba. Mito urbano, Sí, mito mucho urbano. mito. Pero eso es lindo también. Claro. Eso Es es, que hubo mitos fascinantes, sí, de ahí como el que crecimos escuchando sobre ese mítico Hipólito, donde lo que más se decía es una obra de teatro, pero donde la gente no está vestida de mimo, está vestida como se viste la gente en esas fiestas en las que soñamos ir. Que es una transgresión muy notable para la época. El teatro se empezaba a parecer realmente a esa vida subterránea y no una estilización de lo que se suponía que era el teatro. Era un teatro sin mimo, sin rostros no era blancos. Antonio Vara. Exacto. Sí, Era, que era lo peor, ¿no? Exacto. Era la católica y era Antonio Vara. sí, claro. Pero hay un detalle, volviendo Sí. al personaje Matías Ok. Vicuña, Sí, sí, sí. ¿no? Porque en realidad creo que en torno a eso, no es cualquier personaje este personaje, ¿no? Yo siento como que en realidad las fiestas empezaron con montones de Matías Vicuña que vinieron al centro como en ese final, Al Hotel City, que viene al centro. Y O sea, yo creo que Matías eventualmente no tiene edad para Río, pero después crece. O sea, el 84, a mí me gustaría pensar que Matías fue a... vio Hipólito. Sí. 85. Y yo creo que Otro día terminó... a alguien que estaba ahí en el CEP, entonces me dice, oye, yo vi la performance. Que mentira. Nada que ver. Ya, ¿entiendes? sí. Entonces, pero... No, porque había algo, sí, que... Bueno, había un libro que estaba muy de moda en esa época, que era de Milán Kundera, La vida está en otra parte, y yo sentía que, para mí al menos, era como que la vida estaba en otra parte. O sea, también había algo de daba nervio ir, conocer barrios que uno no conocía, ¿para qué negarlo? Sí, claro. ¿Para qué negarlo? Hoy aquí está lleno de café y vi al presidente a 3 cuadras, pero antes era más peludo. Sí, y el barrio de... A mí me da la impresión que San Martín era peor que Matucana. Sí. Porque en San Martín estaban los buses, me acuerdo, para ir a la playa, y la cárcel, los tiras. Y Estaba en la cárcel. había algo como, claro, había como algo de entrar en un Sórdido, mundo sordio, pero a la vez sexy, y de vampiro y de noche. Y esto que solo podía ocurrir de noche. Y yo no sé si esto, a lo mejor ahí tú defiéndeme si digo alguna atrocidad. Yo confío mucho en el mundo acá. Como que en el fondo Pero el yo sentía perfil que uno ese- se arrancaba de Chile. claro. Y yo no sentía que eso era para mí poco patriota. Porque en la escuela consideraban que era poco patriota ir a estas cosas. Como ir al Normandía, ver películas, Claro. escuchar. Pero yo sentía que no estar en Chile, estando en Chile, a mí me parecía que era, por así decirlo, era un acto desafiante. Porque era un Chile que a mí me sentía más, a pesar de que muchas cosas me daban miedo, y también yo me sentía que no estaba a la altura de usted, yo me sentía más chico, todas esas cosas, pero me parecía que era como lo que el mundo uno quisiera que fuera Chile. Porque me parecía que era tan diferencia la discoteca gente Es que- o la peña, que a mí me parecía que ambas dos cosas eran, para mí, yo no sabía por cuál elegir, no sabía cuál elegir. Me quería colgar de eso de Matías Vicuña y ese mundo Yo yendo... voy al tema de la identidad, Sí, ¿no? sí. Pero a mí yo no uso identidad, uso identificación. Sí, ¿Ya? es que antes de ese ¿Entiendes? tema de la... O sea, Que es más linda que como sea. que mis estudios vienen del tema de la inmigración. Sí, claro, entonces, no. Y- por ahí, ¿no? Eso de la identificación, nada, me quedo dando vuelta, pero una anécdota muy breve. Así como uno puede suponer que Matías Vicuña fue al trolley, que era una especie Estaba lleno de de Matías escuela Vicuña. clandestina, Claro. porque las universidades eran una ruina, entonces lo que se aprendía y cómo te absorbías el mundo en esos lugares, estas fiestas que eran un poco escuelas clandestinas. Y también hay una carta que se mandó al diario cuando tú hiciste la nota de Bela Lugosi, que me parece muy sintomática, que es una persona que te da cuenta de cómo ese Chile cambia. Porque esa fiesta, como uno la puede reconstruir por la historia oral, por las noticias, fue finalmente como una gran intervención que nos enrostró el estado de lo que era nuestro país. Los sentidos del baile, una industria cultural donde los jóvenes literalmente caminaban por una cuerda floja, que es lo que pasa esa noche, Sí, claro. y se caían y se mataban, Sí. y eso no era alegórico, era literal. Y una persona mandó una carta al diario la semana siguiente, creo que fue APSI, y lo que criticaba es que esta fiesta de algún modo se había hecho fuera de las reglas del mercado, que, de algún modo ya le empezaba a sacar en cara que era una fiesta que no se había ayornado en términos de industria y de consumo cultural. Y eso me parece muy, muy llamativo, como lo que ustedes hacen genera esas dos respuestas. La de un grupo que dice, me interesa esto porque en sus fallas, en sus errores, en sus zonas grises,
es una reserva de espontaneidad, de libertad, Ajá. y como otra generación súper calculadora se empieza a dar cuenta, acá hay una trinchera económica rentable y que no la vengan a arruinar estos aguafiestas con sus discursos contradictorios. Claro. Me parece que es muy interesante cómo se empieza a hacer un lugar de disputa el trolley y el garage. Sí, hay una idea en esta historia del mercado, porque en el fondo, leyendo la era ochentera De Oscar Contardo. Y Mónica me doy Vargas. cuenta que había una simultaneidad también en toda la ciudad, ¿no? O sea, ya existía Regine, ya existían Las Brujas, creo que se llaman. Sí, sí. Un montón de discotecas, estaban estos bares de ultra derecha. Con Patricia estos Maldonado artistas, jalando, claro, y toda esta con gente. CNI, Claro, los bares de los sí, CNI, claro, sí. ¿entiendes? Entonces, realmente no es que apareció como un kiosco solo en Claro. la ciudad, ¿no? Había Pero un era declatando. distinto ir al Regine, que nunca fui, que ir al trolley. O sea, igual yo en la escuela, el haber hecho yo al trolley, me subía los puntos también. O sea, uno sentía que era como haber ido a Albania. O sea, Claro. es como cuéntanos. Claro. Esa cosa chilena antigua, como viste una película y uno contaba, Claro. era como diciendo eso, como que les costaba creer que existía ese mundo. Exacto, porque a propósito que citas el libro de Contardo y Macarena García, esta simultaneidad también generó la idea de que es una ciudad que se podía empezar a caminar, que habían relatos de trayecto, desde la gente que se juntaba en una casa en algún lugar de la periferia santiaguina. Tuvimos una mesa en el contexto de Ander donde, por ejemplo, uno de los participantes nos contaba cómo avanzaba desde Cerrillos y cómo había que coordinar las micros para llegar y el retorno para llegar al Garaje de Matucana. Los chicos, como en el cuento de Alberto, los muertos vivos, que se fugan de ese mundo tóxico y bajan en una van medio clandestina y entran por la iglesia que está acá cerca de Camin, y por unas catacumbas llegan a este lugar que es una especie de Garaje de Matucana. Entonces creo que, claro, Ander nos permite visibilizar estos dos polos, y creo que es muy importante que en la conversa también mantengamos vivo de que estos dos polos se hacían a través de los trayectos, de las caminatas. Se caminaba, sí, de con las bototo. circulaciones, Y sonaba, eh, me acuerdo del sonido, porque De vuelta, no, porque como había tan poco ruido en la calle, claro. entonces uno escuchaba Donde iba curado después Sí, de sí. las fiestas, el sonido, caminando, es un gente sonido lindo caminando. como para grabar el día de mañana. Claro, Sonido sí. caminando por Sí. las veredas que eran distintas. Sí, también. claro. Sí, en primera bienal se hacen en el trolley, ¿no? Figura clave, rendiendo homenaje al TV Star, pero luego, no sé... Y al lado del Chole además había un bar que era como de los años 40 con jukebox, ¿cómo se llama? Que era muy de gente curada, que no tenía nada que ver con el mundo al lado. o sea, salir Era de ahí auténtico, nada que ver, nada que era Linares profundo, era como Claro, gente claro. borracha Bueno, escuchando, sí, de todas maneras. Bueno, ranchera o lo los que dos sea. están cerca de las Sí, estaciones, sí, sí, ¿no? sí, Uno sí. en la estación Mapocho, Mi impresión el que no otro es en la estación casualidad. central, donde Que son viene barrios gente- como puertos un poco. Claro, Que- tal cual. Quizá la gran diferencia es que ahí... Son de recepción, de ¿no? recepción. De hostess, ¿no? Sí, De- lo más parecido claro. a Valparaíso, claro. Ahí lo que me pareció interesante que hizo Jordi Lloret con el Garage es que lo abría desde temprano. Y uno podía ir a jugar ping-pong a las 9:30. Sí. Si estudiabas en la USACH o en el Metropolitano, el liceo cercano, podías hacer la cimarra y irte a jugar ping-pong, un turno 30 pesos la hora en la mesa, Sí. y hacer la cimarra dentro del Garage. Hay una preocupación, creo, aprendí a la experiencia previa de estos lugares, el trolley y antes la Casa del Arte Vivo, de que estos lugares para germinar tienen que estar las 24 horas abiertos al barrio Sí. para no transformarse justamente en esta célula. Sí, tal cual. Justo quería llegar a ese punto porque es una pregunta que me hizo Iván Pinto en una entrevista hace poco, y era ¿por qué fue permitido? ¿Ustedes por qué creen? Porque en el fondo, si bien es cierto, estaba permitida como esta apertura hacia la fiesta, pero no a esta caracterización, Ujú. que no era Regine, no Ujú. era Yves, no Sí, sé, sí, sí, gente. ¿entiendes? Ujú. No ocurría ni siquiera allá, Ujú. no era el Fausto, ¿no? Ujú. ¿Entiendes? O sea, donde estabas catalogado. Claro. Ya aquí era como, leyendo el libro de Oscar, uno puede ver ahí varios detalles, ¿no? Como que esto llegaban los uniformados, decía ya los maricones para un lado, las mujeres a Pero otro, también ¿entiendes? también iban a bailar algunos. Claro, O el lado secreto. Yo creo que no sé si fue tolerado, yo creo que no supieron. no supieron. Ajá. Y si supieron, no le dieron Porque importancia. hay un detalle que en la mayoría de las personas que participaron, y rescato por ejemplo opiniones mías o de Javier Aparra, como que no teníamos miedo. ¿Por qué había una gente que no tenía miedo?
que no tenía miedo a la dictadura, ni no tenía, que algo que yo nunca sentí, ¿no? Ya entiendo por qué. No era porque la dictadura no fuera terrible, ¿no? O sea, era horrorosa, ¿ya? Pero eso desde el interior. Pero ¿cómo era leído esto, no? O sea, vuelvo al tema de la... O sea, yo tenía miedo a la dictadura, pero yo le tenía más miedo a mi escuela de periodismo. ¿Ah? Bueno, la escuela de teatro era atroz. Ah, ya, porque a mí me parecía que era un campo, no sé, era puro... Yo sentía que ahí uno se alejaba de nuevo o sea, no había dictadura ahí, había como, no sé si era democracia, pero era una burbuja. Hoy la palabra burbuja se usa muy mal, Claro, pero yo sentía que no había miedo. Claro. Yo creo que también Me parecía que a mí me parecía demasiado libre, incluso me parecía, ¿cómo los dejan? ¿Ah? Bueno, esa es la Claro. pregunta. ¿Cómo lo permitieron? Yo creo que no se dieron cuenta, porque claramente yo no lo hubiera permitido, si yo fuera creo yo de Dinacos. que para entender esa libertad que se daba, ese es un lado de un fenómeno que tiene dos caras, y la otra cara tiene que ver con el desdén que mostró durante un buen rato la academia respecto a lo que ustedes hicieron. Claro. Sí, No te ve la todavía, policía, ¿no? pero no te ve la academia tampoco. ¿Y por qué no te ve ni el uno ni el otro? Porque creo que ustedes fueron muy jugados y muy adelantados para, como decía un ensayista cubano, José Esteban Muñoz, radicado en Nueva York, jugaban con extremada astucia a desidentificarse, a hacer de ustedes un campo donde cabían miles de posibilidades de sujeto que se iban actualizando en el día a día de acuerdo a las circunstancias. Creo que eso les daba cierta libertad de no ser catalogable. Pero tú eso no lo tenías planeado, ¿no? No. A mí me imagino que no. No sé. No, es que... Las cosas son más espontáneas, ¿no? Sí, pero vuelvo al tema de Matías Vicuña, ¿no? Esta cosa que tiene, que no sabe lo que es, que lo hace decir cosas, no sé qué, algo que pasaba, porque igual yo también vengo de una familia, ¿no? Constituida, como todo el mundo. Claro, bueno, casi todo el mundo, o sí, sea, sí. ¿entiendes? Y en algunos aspectos bastante ordenada, en algunos, no Y tú todos. tenías que, como cuando tú volvías a tu familia, como ibas no es que mi menos familia- New Wave, como que te cambiabas de... No, para nada, no, sí, mi familia era cuadrada como todo el mundo, pero también era como que había un caos interno que permitía que no te controlaran. Perfecto. ¿no? Porque la propia dictadura interior era tan extrema que no había tiempo de controlar Lo que estaba sí, una pasando. cosa que ha cambiado ahora si bien los peinados eran más radicales, la idea de pintarse con rímel, o ponerse aro, o bufando cierta ropa, tenía algo que uno podía sacárselo. Y eso, quería ir a ese punto, y eso porque se llama Rímel, tenía su... Sí, es que el Rímel libro que nuevo son- de... Sí, o sea, porque quería llegar a ese punto. Te ¿no? podías O sea, lavar la cara. Claro. Digamos los nuevos bailes, Ujú. ¿ya? Rímel Gel, que en realidad tiene que ver más bien con el aspecto de maquillaje, en el fondo es como enmascararse O máscara. y limpiarse. Como Sácate tú la dices. máscara, como decía Titi sí, Moraes. Claro, Sí. Yo personalmente, claro, jugando con esos dos títulos, ¿no? Este estilo de baile, estoy convencido de que en esos lugares, el trolley y el garage, y en esa red, se autorizó y se permitió imaginar nuevas formas literalmente de bailar, pero que eran directamente proporcionales a tener nuevas formas de afecto y nuevas formas de relacionarse con el otro. Creo que a partir de la manera en que te organizas en la pista de baile, puedes autorizarte a otras formas de convivencia, entendiendo que ese baile puede ser una representación microscópica de un cortejo heteronormado. El desarmar la pareja en la pista de baile, permitir hacer otras cosas, Eso. te desarma el mundo. Gran punto. Y, ¿no? y por otro lado, Gran punto. y el rímel y gel, que lo venimos conversando con Alberto, tiene que ver también con esa idea de ser, por un lado, dos accesorios de máscara de maquillaje, pero que tienen una relación doble, que pelean contra dos cosas. Por un lado, con el rímel y el gel que te lo puedes robar a tu mamá, en mi caso, Claro. o sacar. Es el mismo gel que ocupas para ir a trabajar en la mañana de cajero al banco, en esa época. Y que incluso había comerciales en la que había tele. comerciales en la tele, y que te permitía ocuparlo de manera insubordinada en el lugar y en la cantidad incorrecta. Y por otro lado, como me formé en la historia del teatro, tengo la impresión de que el relato de lo que fue el teatro de los 70 y los 80 es un relato que rinde tributo en sus versiones hegemónicas a un teatro de un determinado tipo de maquillaje, de un determinado tipo de vestuario. Y a mí lo que me tiene hasta el día de hoy trastornado es lo que hizo la generación de ustedes, de que nos mostró que arriba del escenario se podía montar esos vestuarios con los que soñábamos, con los vestuarios que ocurrían en esas fiestas. Entonces, para mí son... Ahora, como yo declaraciones. yo soy menos académico que Cristian, pero yo también quería meter, no sé, Vale. o ayúdame tú.
más allá de la fiesta y el baile, yo también parecía que no creo que era superficial, pero una cosa que a mí me conquistaron también, porque yo no era el bailarín del siglo, ni mucho menos, que ustedes respetaban todo lo que, no sé si yo respetaba, pero yo me sentía muy cercano a usted, pero sobre todo lo que despreciaban mi escuela. Ajá. O sea, Bela Lugosi, nadie en la escuela sabía quién era. Claro. Y si yo le hubiera dicho que hacía película de terror, disculpa, o sea, que es una película de terror. Aquí el cine que uno va a ver es Gandhi. Esa es la película que mayor éxito en Chile en esos años. O sea, todo lo correcto. El videoclip, que ya existía en el chino francés videoarte, porque yo sentía que el videoarte yo no entendía nada. Sí. Pero ustedes daban videoclip, incluso aunque fueran videoclips robados de la tele. Todos los cómics, los dibujos, la estética, la ropa, o sea, el hecho, a mí me parecía muy raro, yo como era, siempre yo ocultaba mi origen que era americano, a pesar de que no soy americano, pero que se llamaba ropa americana. Entonces yo decía, qué raro que se está usando, y después ropa usada, que incluso ropa usada, que podría ser antiguamente un insulto, ¿no? Como asociado a ser pobre, como, mira, tú eres tan pobre que estás usando ropa usada de tus primos. Y sin embargo, weón, ¿usada? ¿De dónde la sacaste? Hasta que Falabella puso la Claro. camiseta con hombrera verdadera, ¿no? O sea, con la hombrera Y con máscara. adentro, Ujú. claro, así. Pero ir a buscar ropa al bandera o al persa era una caja sorpresa, una caja Pandora. Uno podía encontrar de todo. De hecho, en Hipólito la ropa la pusimos Pablo Barrenechea, es mi ropa y la de Pablo Barrenechea y de Jacqueline Fresar. Era nuestra ropa, llevamos nuestros closets, porque siempre, por lo menos la Jacqueline y yo, Teníamos- hemos tenido mucha ropa, Ya. ¿no? ¿Entiendes? Y entonces, pero fue como que llevamos y ahí... Pero hace súper sentido, porque en el fondo tú querías que tu gente se vistiera con tu estética. Había una idea de, bueno, Obvio, por ¿no? un lado, o sea, era la idea de que siempre esta una única vez, esto efímero, este tiempo real, era de que como cuando ibas, sabías que había una fiesta el fin de semana y te ibas a vestir con tu mejor ropa propia Ujú. y ibas a ir a conquistar a alguien que iba a estar en esa fiesta y lo ibas a dar todo, porque era la vida o la muerte, ¿no? Ibas a dar todo el amor para recibir todo el amor, ¿no? Y entonces eso era como el espíritu central de cómo llegábamos haciendo este esfuerzo de preparación para llegar a ese día, Ujú. ¿no? Y entonces ahora se estallaba, ¿no? Porque éramos personas desconocidas entre nosotros y que éramos capaces de llegar ahí y entrar en esta promiscuidad amorosa, creativa. ¿Cómo? ¿verdad? ¿Puedo preguntar yo alguna cosa? Sí, obvio, sí, estamos- ¿Cuándo se dieron cuenta que no eran cuatro gatos? O mejor dicho, que alguna gente los miraba, los Yo me seguía, parece siempre que eran pocos, ¿ah? Me pero pareció- tenían eco. O sea, eso no sé en qué minuto empezó, pero me ¿Te diste acuerdo cuenta? Para Hipólito, yo me di cuenta, Ya. sí, yo me di cuenta de eso y me di cuenta de lo que la performance podía modificar en los demás, eso me di cuenta, ¿ya? Y entonces, pero cuando la primera vez para Hipólito salió una página en el Mercurio, eso fue para mí, no lo cuestionaba, no tenía idea, porque en realidad nunca, yo mismo personalmente nunca me he sentido censurado en cierto modo, así como que algo me prohíba algo, ¿no? ¿Entiendes? Y entonces me pareció como que... Pero sin embargo se llamaban los 400, que eran los 400, que era como tu máximo público que podías... Ah, ya, llegar no sabía para que ir. le decían así. Claro, así como ya llegaron los 400, Ya. podían llegar a una performance, a una fiesta, ahora llegaron 1000, ¿no? Entonces... Ahora, esos 400 era gente que tenía lo que hoy llamarían influencer, o sea, era gente que no, contaba, era gente que tenía un cierto no, talento, venían llegando de otra elite, Europa. o de otra elite, por Claro, así decirlo, venían una elite llegando- cultural, eran ¿no? De la Sí. familia, qué sé yo, venían llegando de Europa, la mayoría. Me acuerdo que la mayoría hablaba francés, lo que era raro. O sea, ¿no? Cristian dice que había mucho como chico dañado. ¿Tú estás de acuerdo? Como de volviendo ¿Llamas a como dañado? No, como eran chicos como el chico zorrón o el chico del barrio alto o la chica sobre todo. Bueno, pero eso que se Claro, del Matías claro, Vicuña, que era como ¿no? que el primo que se portó mal y que Claro, se llegó ahí. llegó solo, ahí, en solo. su auto, jalado, Sí, no claro. sé qué, curado. Llegó y eso es lo que quería decir. y fue desde como el principio. adoptado un poco. Ese empezó y ese de repente empezó a tocar guitarra, no sé, pero digamos la manufactura. O sea, yo tenía- lo de afuera yo lo veía que ustedes eran una familia.
casi como la familia Von Trapp. Y era muy difícil como decía, cómo se entra a esta familia. El que eran familias, ¿no? Distintas familias, ¿no? Pero era como que venía la mamá y maquillaba. No sé, ¿entiendes? La mamá joven y te maquillaba y llevaba sus maquillajes y tus ropas eran la tuya, de tu hermano, la moto del primo. No sé, la piscina de la tía, en el caso de Hipólito, ¿no? Sí, Así como me acuerdo, por ejemplo, a propósito de la revista No la Gay, estaba mirando el archivo de Raúl Miranda y decía como, y esto, Carto y compañía, y las mamás habían puesto todo el apoyo para sacar la primera tirada de No la Gay, esa cercanía. Y es interesante pensar estos lugares como estos precipitados donde se encuentran todos estos freaks, estos, llamémoslos los Matías Vicuña, los que vienen llegando del exilio, y por otro lado chicos cesantes. Lalo Aller en ese libro sobre Dada, esa memoria sobre la banda, cuenta cómo se paseaban acá al lado de Matucana por el liceo de la esquina, detrás del hospital, con el TV Star, se rapaban la cabeza y salían a caminar pensando que eran los únicos. Y un día se cruzan con otros tipos igual de pelados y empiezan a conversar y se dan cuenta que tienen cassette en el bolsillo, se intercambian los cassettes y empieza como a generarse esta relación, ¿no? Y a esa tribu. Ahí empezamos con el tema de las tribus y también hay un artículo muy interesante y que es una tesis mía también, en relación como a la arquitectura, ¿no? Como el plan regulador, ¿no? O sea, ¿en qué minuto el plan regulador de ese centro, ya que fue demolerlo, demoler San Martín, Rabinet, que fue una idea de Rabinet, claro, creo, ¿no? O sea, generó esta unión, ¿no? O sea, destruir algo, aparecen las tribus, aparece este plan regulador que hoy día es para inmigrantes, ¿no? En ese minuto fue quizás para quienes, ¿no? ¿Entiende? Para, qué sé yo, parejas jóvenes. Claro. O los pero no sé por qué me hiciste pensar que lo que tenía entre San Martín y este barrio, es lo mismo, que no era claro, 100% chileno tampoco. O sea, la arquitectura que hay en este sector, que se llamaría Santiago Poniente o Barrio Yungay, es como gótico, tiene una cosa como de fantasía, como de una ópera. O sea, yo siempre lo vi. Yo siempre vi eso como una casa como de. Que siempre se puede haber filmado una película de terror que tenía algo. Sí, hay casas que dan miedo a tocar el timbre. Bueno, yo admiro mucho a Kulchevsky, y que claramente era un arquitecto totalmente psicópata chileno, que armaba todas estas casas que eran góticas, exactamente. ¿Qué pasa como interesante con este barrio? Santiago Poniente, como se lo etiquetó en los 90, claro. Hoy día Yungay en un sentido más extendido, y es que históricamente ha sido un barrio habitado probablemente con una moral medio clandestina. Pensaba que la época de Vicuña Maquena decía que esto era un Cairo infecto, lo describía con adjetivos muy peyorativos, ocupaba la metáfora que era un lugar como africano en un sentido despectivo y racista de Vicuña Maquena, porque quienes vivían acá eran inmigrantes que venían llegando de las ruinas del Imperio Turco-Otomano, árabe, claro, Jodorowsky tenía su... Claro. Después llega la familia, por ejemplo, la siguiente oleada, la familia de Jordi Lloret, inmigrantes catalanes, republicanos, se instalan acá. Luego, claro, la capa en los 80, esta ruina vaciada y reapropiada por estos jóvenes que no caben en ninguna parte. Cuya familia huyeron como la plaga, como una plaga. 18, todo eso, 18 que fue el más elegante del mundo por los 7. Un lugar de la perpetua huida. Después fueron sí, eso es porque, ¿no? Y después huyen los migrantes españoles, antes huyeron los migrantes árabes y sirios cuando prosperaron económicamente, huyen estas tribus, entonces tiene esa memoria cargada, que creo que es interesante pensarla como un lugar donde siempre está germinando algo nuevo, pero que por diversas razones se disuelve y termina. Y hay algo extraño, o sea, a pesar de que las calles son rectas, no es el plano de Talca, ¿no? O sea, uno se siente que uno está en un lugar raro. Bueno, el río Mapocho determina mucho, ¿no? O sea, de todas maneras, como un lugar, se arma un... Sí, hay algo ahí para mí. Yo me acuerdo que también el mismo hospital, o sea, yo estuve en una fiesta y después estaba el hospital detrás, como la morgue, decían, o sea, tenía su onda, claramente. Sí, claro, pero hay este tema, todo el rato como que tratando de caracterizar, identificar, y esa fiesta hoy día, ¿cuál es la fiesta hoy día? ¿Entiendes? Hoy día hay fiesta, no hay fiesta, sí. ¿no? Hay fiesta. Parece que sí. No sé, yo ya no voy. Como decía Andrés Pérez, yo ya estoy muy viejo y esa fiesta debe ser en otro lado. Bueno, aquí hay cada rato hay fiesta acá. Sí, en Matucana. Hay una cosa que... Creo, tú eres más experto en electrónica, ¿no?
claro, yo me descontinué, colgué los fototos, ¿cómo se decía? 2005, Tus Doc Martens. no sé. No sé si hay ahora, pero si es que la hay, lo que le preguntaría a la gente que conozca de las nuevas fiestas es si se da algo que creo que me lo comentó Pablo Lavín en un minuto, y era que en esa época la idea de una fiesta con muchos ambientes, o sea, uno va a la Blondie, supongo que hasta el día de hoy, la pista Brit, la pista Dark, la pista central y los especiales, no estaba en el garage y en el trolley. 24/7 convivían todos, sin la idea del VIP, sin la idea del Sí. espacio segregado, lo que era una tremenda lección como de respeto. Tenías que aprender a bailar de manera distinta, en otras combinaciones posibles, y bailar mientras sonaba la música que estaba celebrando la otra o el otro en la pista de baile. Ajá. Yo no sé si sucede hoy día, y eso es un interrogante, ¿no? ¿Cuáles son, o lo que le preguntaría en las fiestas del presente, que desconozco, cuáles son como esas normas éticas que están transgrediendo, que sí transgredieron las de los 80? Pero parece, sin ser experto y viendo por mi alumno, sí se recupera la idea de recuperar un lugar abandonado o que tenga otra historia. Por ejemplo, el cine el cine continental, que yo le llamo cine continental, que me parece como un cine de tercera categoría, muy fome, que queda al lado de la moneda, en Nathaniel que Cox. estaba al frente. Sí, donde dan películas como Dirty Dancing, ¿Y ahora es y lugar que de nunca... fiesta? ¿No? No, es como la gran sala de concierto de Chile, se llama Coliseo. ¿Ahora? Y yo todavía le digo Cervantes. No sé. Claro. Entonces yo imaginar que el cine Cervantes, que era un cine inmenso, que Claro, debajo era increíble grande, sí. y donde yo siempre vi películas donde había 4 gatos, Sí. hoy es considerado un lugar más cool, y justamente es porque está en el centro. Y el mismo Paseo Bulnes, que era un lugar como medio tristón, ¿no? Claro, sí. O sea, puros milicos y los Sí. domingos vacíos, es un barrio Sí, ahora que está es cambiando, increíble claro. con los O sea, mi impresión es que todavía hay algo, y las barracas les gustan Sí. o no, Y o creo que- lugares de trenes. Me pregunto qué pasa con esta idea de identificarse y desidentificar. Ujú. Y desidentificarse. Invisibilización de la identidad. Claro. O sea, cuando en el fondo hay como un resquicio, un intersticio de negación, ¿entiendes? Que es la no identificación Exacto. de algo, ¿no? Y me parece como lo que tú decías, esta gente no está identificada, Ujú. Exacto. ¿no? Porque aparece en el libro de Contardo que llega el militar y le dice, ¿y ustedes quiénes son? O sea, weones, ¿quiénes? El militar le pregunta a Ramón Grifero. ¿Qué onda? Y entonces, claro, ¿y estos weones? ¿Y ustedes quiénes son? ¿Entiendes? Claro. ¿Qué son? Y él le dice, no somos comunistas. Exacto. Lo primero que le dice. Claro, y con O sea, eso- con eso era, ya, entonces, Se puede respirar. si no, ¿qué puedes llegar a ser si no eres eso? Exacto. ¿Entiendes? Como divergencia. Claro. Que no es el gueto, no iban a buscar lo que iban a buscar a Fausto, al 444, Claro. eso es otra cosa. Y que también hay una cuestión que es Ahora, yo interesante. insisto que si yo fuera yo Dinacos, yo lo hubiera cerrado a usted. Y no hubiera cerrado la peña. Porque mi impresión es que al final el tiempo dio que era más subversivo y más peligroso lo que se hacía en el trolley y en Matucana que lo que se hacía en una peña. O sea, produjo una modificación de la Exactamente. sociedad. O quizá sea, fue- en el mercado, ¿no? Sí. O sea, cambió Y en la mente moda, también. La fiesta, está el tema de la droga. Sí, en la ¿entendés? forma de- Porque hay un detalle bien interesante. La sexualidad también, que le tenían mucho La miedo. sexualidad, claro, pero hay un punto fundamental en esto y que también tiene que ver con el libro de Oscar, ¿no? Que el fin de algo, ¿no? Porque la verdad es que yo responsabilizo a mi generación Ok. del neoliberalismo, de haberlo asumido, ¿no? Con tanta libertad. Frenesí. Con haberlo permitido, ¿no? Y yo en el 85 en Medea lo digo, Ujú. ¿no? Ahí, o sea, ¿qué estamos eligiendo? ¿No? O sea, Ujú. estaban eligiendo los herederos del poder, Ujú. esto, Piñera, ¿no? Exacto. Que hoy día, pero era el año Ujú. 85, ya se veía que venía, ¿no? Que continuaba, ¿no? Y eran los otros eran los hijos de los jerarcas de la Unidad Popular, Ujú. que volvían, Claro, que sí, sí, sí. hicieron la transición, ¿entiendes? Entonces ha habido como un algo ahí, ¿no? Entonces, pero pienso como, hubo como algo que se acabó también, ¿no? O sea, en todo minuto como que hubo una eclosión de algo y la gente empezó a la industria, Es que pasaron a la televisión, a los comerciales, Es que ese a punto la me interesa galería, particularmente. Se vendieron. al modelaje, Sí. al director de arte, a la actriz de la tele. Es que yo creo que ahí el sistema los controló de otra manera. Probablemente fue más dócil en la cantidad de redadas, pero fue extremadamente sagaz Los creativos en ir a también buscarlos. de la la televisión Bueno, de los del- 80 se nutre de el trolley y en menor medida de Matucana. De algún modo
tengo la impresión que hubo un pacto de facto que se instala en ese minuto donde vamos a hacer menos redadas. ¿Y por qué? Porque vamos a concebir que esos dos lugares y otros son los campus universitarios alternativos donde se está formando la mano de obra que nos va a ayudar a mantener parada la industria del entretenimiento en la transición siguiente. Cuando fue el triunfo del no, se organizó un seminario en noviembre donde entrevistaban a los cerebros de la campaña. Y dicen con tremenda crudeza, nosotros captamos que habían otros ritmos y queríamos poner otra música y sintetizadores. Entendíamos que la campaña, para ser efectiva, tenía que nutrirse de esto que estaba pasando acá. Colores. Entonces, claro, entonces, en ese sentido yo creo que el que no hayan habido tantas redadas como pudo haber habido probablemente en una peña, no quiere decir que no hubo control, sino que fue un control más profundo, donde desde muy temprano a esas personas se les empezó a plantear la disyuntiva o sea, de... el plan regulador, digamos, Sí. de Exacto. las identidades. Exacto. No, y hay O sea, gente que se vendió sin ningún problema. O sea, no, la mayoría. La mayoría, Todos, sí. excepto Vicente Ruiz. Sí. Bueno, y en tu caso, veníamos comentando, cuando combinamos con Alberto, le decía que el 91 puede ser cuando inaugura esta sala de conciertos donde Jorge González estrena su disco. Salías con una idea que era absolutamente descabellada para el mainstream de la época, donde dices, somos un país, no te estoy citando textual, pero algo así, multicultural, en el fondo era eso. Hay una infinidad de lenguas que se están perdiendo, así que voy a adaptar uno de los camarines para hacer clase de Mapuzungún. Claro. Entonces, claro, uno dice cómo se dan esas transgresiones y cómo en ese minuto el sistema toma con pinzas lo que le sirve y desecha lo que no. Claro. Cuando es la capacidad de montar spots publicitarios con la forma en que aprendiste a ocupar las cámaras haciendo videos en el trolley, te tomo. O sea, toda esa gente pasaron Sí. para allá, ¿no? Claro, La ¿Cómo industrialización. lo sientes tú? Yo quiero hacer dos preguntas, yo soy periodista al final. Lo del Bellas Artes, donde curiosamente ahora es la exposición, Claro. fue realmente algo que incluso en la época de Pinochet no se hubiera imaginado. Sí. El grado de brutalidad, porque a mí me parece que es de un grado de violencia, De castigo, claro. de castigo, Sí. ¿no? No sé si me equivoco, estoy exagerando, Sí, pero, obvio que sí. pero ya salir O en sea, la amenaza segunda... de muerte. Pero ya salir en la segunda con esas letreras de sangre, ¿no? Es muy fuerte. O sea, ¿cómo lo viste? ¿Y te imaginaste que estamos, esto es democracia, esto es dictadura, qué es esto, en qué no estamos? Bueno, es que ¿O no fuiste capaz de darte cuenta en con mi el caso, trauma? Mi O... subjetividad me domina, Ya. ¿no? O sea, en ese sentido, siempre como de la piel para adentro estoy dominado en mi interioridad y entonces como que todo lo demás lo veo, lo vivo. No, tampoco me dio miedo, me llevaron, me escondieron, etcétera, porque estaba esta amenaza de muerte, la redada, etcétera, ¿no? Entonces, pero la verdad es que a mí no me asustó, ¿no? La segunda vez cuando hicimos Chilena Dignidad, Sí. un año después, ahí ya ahí me harté y ahí me fui de nuevo a Buenos Aires después. ¿Por qué tartaste? ¿Por qué dijiste? ¿Qué sentiste? No, era ya ¿Que como que aquí no se claro, pueden o sea, sembrar ya como flores? que no podamos, ya, o sea, como ya todo, cualquier cosa mueve el dedo y ya Es un tiro, escándalo. queda, o sea, hace toda la prensa, porque en la Chilena Dignidad el primer día estaba solo la última noticia. Tocó la campana en la noche y al otro día estaba toda la pared llena, lo hemos conversado, ¿no? Llena de prensa y todos los canales en la Chilena Dignidad, un año después. Y entonces tú estabas actuando y estábamos ahí desnudos y todo, y estaba sonando y prendiéndose las cámaras y las cámaras sonando de toda la primera línea. Y entonces era como algo que a lo mejor a alguna persona le puede dar placer, en realidad a mí me da lo mismo, ¿ya? Pero la verdad es que yo presiento que yo ya presentía que algo ya había pasado, ¿no? O sea, como los hackers, ¿no? Que los hackers saben, o sea, dicen que cuando una noticia aparece es porque ya está controlada, ¿no? Entonces, en el fondo, yo he sentido siempre que la sociedad, su ordenamiento, su desordenamiento ya ocurrió, ¿no? Como esto de que la luz de la luna, la luz del sol ya ocurrió, ya fue, es lo mismo, ¿no? O sea, cuando la sociedad es capaz de ver algo, cuando se lo muestra, es porque ya ocurrió. Y entonces, ese quiebre del museo, en realidad, ¿qué fue anterior a eso? Que podamos decir, ya ocurrió, ¿entiendes? ¿Te fijas? O sea, mismo como que estaba viendo en estos estudios de las portadas en el libro de la era ochentera, Sí. cuando había una noticia X cualquiera de muerte, de no sé qué, estaba ocurriendo simultáneamente otro, no sé, Cecilia Boloco, no sé, había como un algo ahí, ¿no? Sí. Entonces, en este sentido, habría que revisar ahí qué fue primero,
de esto, ¿no? ¿Entiendes? Y en el fondo Tarea para la casa. está el SIDA, ¿no? O sea, está esta eclosión del SIDA antes, justo antes, ¿no? Que había aparecido y cómo se controlaba, ¿no? Cómo se controlaba y había enredada y todo en Antofagasta empezaron, ¿no? Es que sabes que hay un tema que es con bien capital. Con 300 personas presas Sí, claro. en una cuestión del SIDA, ¿no? En una noche, Yo en creo un evento. que claro, cuando pensamos la idea de redada y represión, pensamos que todos los grupos se los reprime con las mismas tecnologías Claro. y mecanismos. Y en el grupo de ustedes no tenemos que olvidar lo que tú planteas. La histórica represión que han sufrido las fiestas donde se viven otras sexualidades. Desde el rumor de los fondeos en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, que en estricto rigor al parecer no fueron fondeos, pero en relocalizaciones de presos homosexuales, en la calle Huenchaque en Antofagasta en los 60, las redadas. Carlos Briones, gran teatrista joven, hizo una obra preciosa sobre la noche santiaguina en los 80, sobre las discos gay, y ponía en los testimonios algo que me hizo entender desde otro lado, las piscinas del Hipólito. Y cuentan muchos chicos homosexuales que los llevaban a las comisarías y los tiraban a pozos donde los manguereaban con agua helada. Bueno, sí, las piscinas están puestas como tortura. Exacto, ¿no? el Hipólito era como, el wow, agua como tortura. el agua como tortura de Hipólito Claro, tiene un no referente como refrescante. en tiempo No, real. no, para nada. Y por no. si fuese poco, Ujú. el SIDA rondando como amenaza estigmatizadora en la prensa. Esta es una generación. La peste rosa, Claro, como y se este dice, punto donde, que me interesaba mostrar, ¿no? Que, claro, hay un grupo de esta generación que pasa a los medios, pero hay otro grupo que muere por el camino a causa del VIH, el ninguneo, el olvido. Sí. Eh, Eso está el tema del intersticio de la negación. de la negación. ¿no? La invisibilización. Y hay otra casta dentro de este grupo que no hizo ese crossover hacia los medios y que se mantiene hoy día como ciudadanos de a pie resistiendo. No porque tú estás acá, pero pienso en ti, pienso en Soblonde, en Pablo Lavín. Creo Claro, que sí. esta generación, y eso sí me gusta de Ander, es que permite pensar Arturo Miranda, en fin, Sí. en otras personas que fueron parte de la generación, que fueron los que probablemente bordaron y radicalizaron Sí. una manifestación donde se educaron otros y esos otros terminaron instalados en los medios. O sea, yo me acuerdo de Nelson London cuando éramos jóvenes y éramos muy amigos y trabajábamos en él. Y él decidió no entrar en el sistema. Me acuerdo, él estudiaba audiovisual. Y me acuerdo el día que me dijo que él no iba a entrar ahí. Hacer ¿no? comerciales de Pepsi. No, para nada, ¿no? ¿Entiendes? Y estaba formado como cualquiera, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, creo que... Ahora, tú hablaste del no binario, ¿no? O sea, como en esta idea también que aparece en esta caracterización, en el libro de Oscar Contardo de la era ochentera, que era como esto, ya, los maricones para un lado, las mujeres para otro, que había esto del maquillaje, que cuando iban en la micro pintados les querían pegar, en la mañana curados también les querían pegar, no sé, y esta idea de que había esta trans baile, ¿no? Donde ya no hay pareja, donde se baila al montón, donde da lo mismo el que está, y sin embargo no había homosexualidad, ¿no? O sea, en el sentido como hoy día, que por ejemplo que alguien te dice, oye, yo soy hombre, una mujer, háblame en términos masculinos, ¿no? Hoy día y está lleno, ¿no? Y entonces, pero yo no me acuerdo de que... Cristian puede ser más experto, pero claramente no era la Fausto. No, o sea, porque mucha gente, a lo que yo creo que era, yo creo que sí, yo creo que sí. Lo había de otra manera. De otra manera, pero yo creo que no era como que era no no ser, había ni uno. yo creo que sí había, pero no se decía, o eso es lo que quiero decir. O nadie te preguntaba, Claro. porque Fausto, entrar a Fausto implicaba no salir nunca más. Una inscripción. ¿no? Claro, exactamente, un tatuaje. Claro, sí, claro. ¿Estáis de acuerdo? Sí, yo Uno podía incluso arrepentirse en el trolley. Sí, no, pero después con los años, Claro. los años 30, 40 Pero sí años me cuesta después, creer que no haya habido homosexualidad. En el Sí. sentido de reconocerlo, Sí. ¿no? Del reconocimiento, Pero a mí me parece ¿no? que De ya decir, yo soy pintarse, gay, ¿no? ya ¿Entiendes? pintarse... Tengo la impresión sí. que lo que terminó reinando en el garage y en el trolley
fue la búsqueda de la posibilidad de no reconocerse y de no etiquetarse. Como lo liminal, Eso como me que, parece interesante, o lo vi ¿no? también. Exacto, ¿no? creo- Sí. La necesidad- Claro, y creo que eso está determinado por Eso algunas sí me variables parece. históricas, ¿no? Porque por las etiquetas uno encuentra ejemplos como lo que tú contabas del hermano Gonzalo Donoso, el punk, o el comunista, Ujú. o lo que estaba en esta hora, el ritmo de la noche del Carlos Briones, de el gueto, El de la gringo. disidencia. Entonces creo que pensar el trolley y el garage como espacios de no identificación es reconocer, y no debe ser tomado a la ligera, como un gesto transgresor. Ujú. Eso me parece como De una libertad. conclusión interesantísima. Y la palabra liminal, ¿no? Que Claro, yo siempre claro, he hablado dicho claro, positivo, claro. después la gente la ha dicho negativo. O sea, y piensa tú cómo eso se expande hasta los 90, los trabajos. Porque lo liminal es lo que nos queda del todo claro. Y a mucha Claro, gente eso estamos en un campo, digamos, más difuso. Claro. de invisibilización, de indefinición, ¿entiendes? De no Claro. clasificación, donde no te pregunto qué Claro. te gusta, no te gusta. A mí me pasó que muchos amigos, no sé, gente que uno reencuentra 30 años después, algunas personas que tenían fantasía de que tuviéramos sexo Claro, cuando claro. jóvenes. Y entonces era como que confesiones así, oye, yo no sé qué contigo, y yo así como, a ver, jamás me lo imaginé, ¿por qué no me dijiste? Claro, O sea, Pudimos haber aprovechado. Ahora me viene. Es que eran marcas que estaban literalmente marcadas con sangre y que eso nos llega hasta la generación de comienzo de los 90. Los primeros trabajos que escribo sobre Alberto tienen que ver justamente con eso. Cómo esas novelas, que no tengo idea en qué contexto ni con quién ni siquiera conocía a Alberto, fueron escritas. Lo importante es como nosotros las leímos así. Y a estas novelas nos aferrábamos, y a estos cuentos nos aferrábamos, porque nos permitían desidentificarnos con etiquetas y al mismo tiempo representar nuestros deseos, nuestros lugares de una manera más subrepticia, libre, fluida, y creo que eso es una cuestión que es bien relevante y distintiva de esa época y de esa generación. Claro, mira, Sí. no sé si hay tiempo todavía, pero... Pucha, pero lo han pasado bomba. Claro, Sí. pero hay la palabra donación, ¿no? Porque las generaciones donan, ¿no? ¿Cuál es la donación en el fondo? Esta indefinición de la identificación, ¿existe hoy día eso o al revés? Hoy día se caracteriza hasta el mínimo detalle, ¿no? No sé. Oye, yo tengo la impresión Se que- desapareció claro la que- indefinición, donde no tienes que explicar y decirle al otro, no, yo soy gay, ya. yo creo que... O, no sé, o- yo o- no soy gay, yo no sé soy... cómo lo veo yo, no sé cómo lo ves tú. En mi impresión, la generación tuya, 80s, hizo lo que tenía que hacer, que fue regalarnos la estrategia. La generación que vino después, de quienes andamos en 30, 40, creo que no la teorizamos, no la nutrimos y no la defendimos como la bandera de lucha que fue para nosotros. Creo que ustedes nos donaron el concepto y nosotros quedamos en deuda con donarle un espesor teórico conceptual a esa estrategia de indefinición, que aunque no la definimos, nos permitió sobrevivir de una manera única y distinta a la estrategia que ocupa el presente. Yo no creo que la identificación excesiva versus la desidentificación sea una oposición binaria y antagónica de dos mundos que se odian. Claro. Creo que a cada época su estrategia. Y nosotros, los que quedamos en los 90, de algún modo sobrevivimos gracias a eso que nos regaló ese grupo que va desde el lote que estuvo en Hipólito el 84 hasta cuando Alberto está escribiendo subrepticiamente también. Nosotros lo que vimos en clave a comienzos de los 90 y se instala en el campo literario. Sí, bueno, mira... estamos No, y yo terminando. creo que para donar también a mí me parece que para mí no es una palabra negativa, pero para mí el pop, yo no sé qué significa para ti pop, que es una palabra muy grande. No, o sea, Pero yo siento que- Hipólito es una obra pop. Bueno, yo La performance yo pop. siento que Claro. yo siento que sí lo es. Claro. Y el contexto era pop, además pop viene popular. Sí, claro. A mí me parece que la donación de usted, digamos, y la que yo me sentí como me aferré a ella sin ser parte realmente era como que el pop tenía un lugar, tal como puede haber tenido un lugar el socialismo en los años 20 Claro, o el claro. feminismo, Ujú. el voto, porque realmente había mucho odio, mucho temor y mucho asco hacia el pop. Sí. O sea, las peleas que yo tuve por películas, por libros, Vicente. O sea, yo no te lo voy a contar porque me voy a poner a llorar aquí. Digamos, eso sí que o sea, yo tuve más problemas con el pop que con cosas sexuales, ¿me explico? Sí. O sea, la idea de que uno lea a Manuel Puig en una micro Claro. podía ser un acto de insolencia. Sí.
¿Ah? A morir si decíamos Sí, forro. sí, sí, sí. O sea, este perfil de la Universidad de Chile. Pero también, del año sí. 30, 20, Pero también la gente de la calle, ¿no? También es como esto se escucha, esto no, esto es bueno, esto vale, esto no. Y quizás cuando piensas en las generaciones, quizás la mayor distancia. Y la buena onda Sí, también. sí. O sea, el cine arte Normandí Claro. no se hiciera tan buena onda como uno creía. Ajá. O sea, el tipo de película también era Sí. paternalista o heteronormado. O sea, como Sí. diciendo, Bueno, por el eso que cine te arte digo. era Gandhi. O sea, yo creo que hoy Gandhi es una teleserie. Quizás lo que más me cuesta entender, y no digo que sea su falta, pero a mí me cuesta entender afectivamente de las nuevas generaciones, y miro con hasta cierta envidia, ¿no? Esa capacidad de establecer genealogías amorosas en que conviven The Smiths, Morrissey, The Cure con Víctor Jara, Violeta Y Parra y Marcianeque. Quilapayún, Claro. porque para nuestra época eran mundos irreconciliables y en Sí. adscribir una trinchera de gusto se te podía ir la vida. Sí, Porque el tal que te cual. gustara de determinada banda, determinado grupo, te vistieras de una determinada manera. O tal película, La no Ley de la tuvieras- Calle. Claro, no tuvieras por luego lado no sé qué cosa, era motivo de bullying, de agresión. Bueno, Entonces, eso- para nuestra generación. Yo quiero hacer dos preguntas. Cuando tú me decías que no había mundo gay en esto, pero uno veía tus performers y uno claramente veía No, cuerpos. obvio que sí. Ya, no, pero quiero hacerte que tú te hagas cargo. No. Yo me voy. Es que O sea, yo no podía creerlo lo que estaba viendo. No, pero es otro cuerpo que regresa. Es Sí, el sí, cuerpo sí, que sí. aparece de la desaparición, ¿no? Es un cuerpo que aparece, ¿no? El que aparece en Hipólito de la desaparición del cuerpo, ¿no? Es otro cuerpo. Pero obviamente. Pero había el deseo también. No, el punto. O sea, Hipólito tenía la tenía, ¿no? Sí, pues se va en una Claro, escena. sí, no, o sea, él no quería estar con mujeres y todo, etcétera. Entonces, el punto es como que en el fondo no, o sea, ni uno mismo Sabía. era claro, Ujú. ni uno mismo, nadie. La tenía tan clara. Nadie, ¿no? Porque en el fondo estabas enamorado de tu amiga y todo. O sea, si, si a lo mejor lo hubieras tenido claro, a lo mejor no te hubieras atrevido. No sé, ¿entiendes? Pero en el fondo Reagan, ya, o sea, el mundo Reagan de los 50, ¿no? O sea, era el mundo de Gusserman, ¿no? ¿Entiendes? Sí, claro. Ya, esa literatura, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, había realmente no sé, me acuerdo que tenía amigos que eran de la UDI, formándose, ¿no? Ya jóvenes que venían a estas fiestas y todo, y ayudaban y todo. Entonces, nunca nadie le preguntó a otro qué es lo que eres. Entonces, a lo mejor no dio la opción. No había persecución. Bueno, y hoy eso se ve imposible de creer eso, que no preguntes. No, claro, o sea, no, hoy día está todo definido. Y todo se ¿no? sabe, O sea, estamos además. todos, no, yo soy no binario, etcétera. Tenemos que terminar. Sí, sí. Última pregunta. Ya. ¿Qué se sintió que tú estés en el museo, donde de alguna manera te echaron? ¿Tú esperabas que podía ocurrir esto? No, o sea, imagínate, no esperaba que apareciera Matías Cardone haciendo una película sobre mí, ¿no? ¿Entiendes? Entonces... ¿Tú pensás o que es un sobre error? nosotros. No. No, me refiero a eso, como o intuías algo o sentiste que ahora no todo ha sido en vano o No, para se está nada. cerrando Yo estoy muy algo. lejos, estoy muy Ya. lejos de esa emoción, porque en realidad desde muy joven yo decidí amar y no trascender, ¿entiendes? O sea, nunca he hecho carrera, destruí mi carrera yéndome a Buenos Aires. Pero yo Después- veo que no está después- tan destrozada. A lo mejor No, económicamente. no, sí, puede ser, claro, y ni tanto. Ya. Pero el punto es como que en el fondo era como que no. Yo siempre me fui. A lo mejor fue una buena Yo- estrategia. Yo lo desarmé y hoy día mismo lo desarmé. O sea, en la exposición Under, yo reconozco que a algunas personas les es muy importante estar ahí, Ujú. ¿no? O sea, ser nombrado, haber sido nombrado y citado es pero ya como una reconstitución de algo, ¿no? A mí no me pasa eso, porque no me siento invisibilizado, porque Ok. yo he sido testigo de mi vida, porque he vivido mi vida para mí, ¿entiendes? Entonces en Entiendo. ese sentido la verdad nunca me he sentido necesitado de reconocimiento ni de nada, y además por otro lado son obras tan antiguas, siendo que yo hoy día todavía estoy creando y Ujú. creando cosas nuevas y desarmando el lenguaje y buscando lenguaje, y en esa estoy, ¿no? Hoy día mismo, o sea,
lo que estoy escribiendo, va a salir ahora el próximo año un libro que es la parte B de la película, ¿entiendes? O sea, la otra parte de la película, ¿no? Que son las cartas a Mauricio y así, ¿entiendes? Entonces viene toda una cosa que en realidad destruye de nuevo, destruye, desarma, deconstruye y deconstruye siempre. Pero dicho eso, no está mal que esté ocurriendo. No, ha sido maravilloso, un regalo de la vida, y la verdad... O sea, yo me encontré ayer con un amigo, un tipo que tiene nada que ver conmigo, o sea, en el sentido que joven, que no viene del mundo de las artes, y me dijo, oye, weón, me acordé de ti porque fue una exposición del Bellas Artes, y es como, wow. O sea, le voló la cabeza. Sí, no, y me decía, y me dijo, y además se hizo sin Instagram. Claro. Y él ya se lo conté a Cristian. Sí, eso es lo que me dijo, se hizo sin Instagram. O sea, ¿Eso o claro. la No, en la vida, en los 80. O sea, sí, o sea, decía, eran más locos que nosotros. Sí. Un fenómeno. Y yo creo que fueron valientes, más valientes que... Yo reconstituyo una palabra que crear es salir al encuentro del otro. Y esto fue lo que se logró, sí, se logró. Salimos de las casas, del toque de queda, de la noche, del encierro, del miedo, del cautiverio. Salimos al encuentro del otro, curado, acostándote, enamorado, trabajando, participando, etcétera, ¿no? Y eso fue, creo, iluminaron los lugares oscuros. Sí. Entonces la exposición, que tiene un gran peso, digamos, curatorial, ¿no? ¿Entiendes? Hay más de 100 artistas citados, realmente está dando cuenta profundamente de lo que ocurrió, ¿no? Y esta misma conversación es parte también de la exposición. Les agradezco, ha sido maravilloso, y ya llegó nuestra otra invitada. Ha sido un paseo tan cerca donde todo ocurrió, así que muchas gracias y felicitaciones de nuevo. Bueno, felicitaciones. O sea, ha sido una maravilla y espero que nos juntemos sin de duda. nuevo. No, y estamos esperando el libro. No, y para terminar, ya que estamos al aire, gracias por todo lo que hicieron. No, lo que hiciste tú. Es una cosa alucinante, ¿no? O sea, cómo realmente la donación arma y despierta y vuelve a despertar. Es linda la palabra, te lo voy a robar, donación. Sí, como vuelve a despertar siempre. Lo veo por mis alumnos que tienen 20 años y fueron sin que yo les dijera, pero yo no les digo a ellos quién soy yo, ¿no? Entonces, o qué hice, digamos, ¿no? Y entonces, y llegaron con esta vuelta, ¿no? Así, con esta donación espiritual, no sé cómo llamarlo. Energía. Cultural. Gracias. Muchas gracias. El podcast Ander con A está grabado en la instalación Torre de Control, ejercicio de mediación dispuesto en la explanada de Matucana 100. Proyecto Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, línea de organización de festivales, ferias y exposiciones, convocatoria 2021. Colabora Cámara Chilena de la Construcción.